Pablo, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Pablo lo dice aquí. Dios les bendiga. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 9, en Biblia, Cantera y Pavón. Pablo dice aquí, ¿no soy libre? Pregunta. ¿No soy apóstol? Les vuelve a preguntar. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Les vuelve a preguntar. ¿No sois vosotros y mi obra en él? Les vuelve a preguntar. Si no soy apóstol para otros, hace una coma ahí, para vosotros por lo menos lo soy, porque vosotros sois en el Señor la garantía de mi apostolado. Después le leeré todo Corintios capítulo. Le voy a leer Hechos capítulo 26, versículo 14, para que sepamos qué es esto de un ministerio de Jesucristo en el orden divino de Dios. Pero hoy de repente aparecen otros apóstoles de una iglesia tal, de otra iglesia tal y otra iglesia tal que no se sabe de dónde han salido. Como cuando el invierno llueve, arrastra de todo. Miren Hechos capítulo 26, versículo 14, lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Se lo voy a leer cuando Pablo le estaba dando el testimonio a este rey que lo estaban acusando. En Hechos, dice, capítulo 26, del 12 en adelante, pero en el 14 está el efecto, para que usted lo lea y lo entienda y lo interprete y que Dios le dé revelación de palabra, para que usted lo escuche. Amén. Pues mire lo que dice aquí, en esta versión de Biblia maravillosa que tengo. Dice en el 12, Hechos 26, versículo 12, en adelante, lo que dice: entre estas cosas, marchando hacia Damasco, con el poder y permiso de los archisacerdotes, al mediodía por el camino vi, oh rey, venida desde el cielo una luz que sobre el resplandor del día brillaba en torno mío y de los que iban conmigo. Óigase bien. Caídos todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, no en latín, no en griego, no en español, no en árabe, no en inglés, no en alemán. Era en la palabra de la voz de los profetas, en la voz de la lengua de nuestro padre Abraham. Le dijo: caídos todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar golpes contra el aguijón. Y yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Después usted se lo puede seguir leyendo en voz hebrea. En este mismo libro de Hechos, que es un libro maravilloso, se lo voy a leer. Para que interpretemos la palabra del Señor cuando Dios llama a sus ministros como apóstoles directos. Pero hoy en día hay unos que con coleta, con gorra, que dicen cualquier cosa, lo que les sale más barato a ellos decir. Y hay otros que solo hablan de dinero, pobres de ellos. Pobres, porque la palabra del Señor, Pablo lo dice que son pobres, y que desierta su morada y no haya quien habite en ella, dijo. ¿No? Y el oficio de él tome lo otro. Esto está en el Salmo, para que no nos olvidemos nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 21, dice así: es necesario, pues, que de los hombres que nos acompañaron en todo el tiempo en que entró y salió entre nosotros el Señor Jesús,
empezando desde el bautismo de Juan el Bautista, el día en que fue llevado de entre nosotros a lo alto. Quede uno con nosotros, testigo de su resurrección. Y designaron a todos a José, el llamado Barsabá, por sobrenombre el justo. Y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, conocedor de los corazones de toda nuestra, quien te eligiste de estos dos, para que ocupe el lugar del ministerio y apostolado del que desertó Judas, para irse a aquel otro lugar, le era propio. Y le dieron suertes, y la suerte le cayó a Matías, y quedó decretada su incorporación con los 11 apóstoles. Pasó a ser el 12. Esto es tremendo. Lo que habla aquí, la palabra del Señor Jesús. La palabra que está escrita en Hechos, revelación para los apóstoles y para nosotros hoy en día. Que el ser apóstol no es así nomás, como hoy en día se elige, a dedo. Este es porque es mi amigo. Al profeta porque este es. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10, se lo voy a leer también. Lo que es un apóstol. Mire lo que dice aquí. De Dios en efecto somos colaboradores. Oiga bien, de Dios en efecto somos colaboradores. Soy labranza de Dios, edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que se me había dado. Eché como buen arquitecto los cimientos y otro edifica sobre ellos. Vea cada cual cómo edifica encima. Pues nadie en efecto puede echar otro cimiento fuera del puesto, que es Jesucristo. Pero hoy están edificando donde les da la gana, donde hay arena, de donde sea. Tremendo. Por eso el apóstol Pablo dice que él, como perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo, porque recuerde usted que el apóstol Pedro, los otros apóstoles, prácticamente solamente Bernabé y Pablo, Tito, Timoteo, pues bueno, Tito era era griego, hijo de origen judaico, pero había nacido en otra zona. Pero Bernabé sí era judío. Pablo era judío, pero ellos renunciaron y se dedicaron a predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles, a nosotros, los gentiles. Y por eso va a encontrar usted cartas a los corintios, a los filipenses, a los gálatas y todas estas cosas. Y no, eso era para los gálatas, no, para gentiles, como cual tal somos nosotros. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque Pablo le habló a Timoteo: ten cuidado, en los postreros días se levantarán falsos maestros, falsos pastores, y esto, y esto, y esto, y esto. Y por eso hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Por eso le voy a leer 1 Corintios capítulo 15 a usted, para no confundirlo, sino para aclararle muchas cosas. Te pregúntale a su apóstol si él ha visto al Señor Jesús y le va a decir que sí, le va a decir dónde, estaba por ahí. No crea cosas, hombre. Ya está todo. El evangelio ya está anunciado. El que lo quiera coger, que lo coja, y el que no, que se ahogue. Es como... Vamos a ver, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 9. Óigase bien lo que dice aquí. Óigase bien. Óigase bien, le voy a hablar todo aquí los que vieron al Señor Jesús después de su resurrección. Porque antes de su resurrección lo miraban como hombre, lo miraba cualquiera. No creyeron en él porque lo miraban como hombre cualquiera. Pero ya Jesús con cuerpo glorificado no lo ve cualquiera. Es de quien Jesús se deja ver. Por eso en Juan capítulo 20 va a encontrar todo, en el 20 va a encontrar todo. Cuando Jesús ya viene con cuerpo glorificado, Tomás lo duda, hasta que no mete su mano en su costado, no lo reconoce. Y es cuando Tomás le dice: tú eres mi Señor y mi Dios. Lo reconoce como Dios también. Mire lo que dice en Corintios capítulo 15, se lo voy a leer hasta donde podamos aquí. 1 Corintios capítulo 15. Os estoy dando a conocer, hermanos, el evangelio que os anuncié, el mismo que recibisteis y en el que estáis, por el cual sois también salvos, y retenéis el modo en que os lo enseñé, a menos que creyeras en vano. Eso es lo que ha pasado hoy en día. Si de la manera que recibimos el evangelio creímos, pero hay otros que han creído en vano, porque se han perdido por el camino.
No son de esta oveja que queda patas arriba si el pastor la ve y la vuelca y sigue caminando, no. Son ovejas no descarriadas, no que perdidas, se las comió el lobo. Mire, sigo leyendo. Óigase bien. Os transmití en efecto primeramente lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue enterrado y que ha resucitado al tercer día, según las Escrituras, y que fue visto por Cefas. Esto léalo usted en 1 Corintios capítulo 15, del 5 en adelante. Y que fue visto por Cefas, Pedro, y después por los 12 apóstoles. Óigase bien. Fue visto por los 12. Esto ya cae en Matías, porque Matías miró al Señor Jesús. Judas ya no tenía la oportunidad de verlo. Tomás casi se la pierde. Después fue visto a la vez por más de 500 hermanos, para decir que no, la cosa ya había muchos testigos, por más de 500 hermanos. Después fue visto por Jacobo y después por todos los apóstoles y posteriormente a todos como corresponde a hijo abortivo. Fue visto también por mí. O sea que Pablo miró al Señor Jesús. Conozco a un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero que fue arrebatado al tercer cielo y que le dieron palabras que es imposible que las entienda el hombre. Pablo. Y gracias a Dios soy lo que soy, y la gracia de Él para conmigo no se hizo vana, sino que trabajé más abundantemente que todos ellos. No, ya no, sino la gracia de Dios que está conmigo. Por eso, estos que dicen que son apóstoles tienen que demostrar más. Como dice el apóstol Pablo, igual, demostrar la valentía, el argumento de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 1 Corintios capítulo 9 va a ver lo que es ser un apóstol. No es que yo digo que un apóstol tiene que pasar hambre o tiene que sufrir, sino que tiene que ser un verdadero misionero. Pero si no puede viajar en clase de, ¿cómo le llaman a esto? BIT. No salen, porque ellos van maquillados de la cara. Dudo de su... Como dijo el apóstol Pablo, no sois hombres, pues les dijo. Así les dice en 1 Corintios. Capítulo... mire lo que dice aquí. Mire, no sois libres, no sois apóstoles, no he visto al Señor nuestro Señor Cristo, no sois vosotros mi obra en Él, ni sois apóstol para otros, para vosotros por lo menos lo soy, porque vosotros sois en el Señor la garantía de mi apostolado. Se lo voy a leer todo. Mi defensa ante los que me examinen en esa. ¿Acaso no tenemos facultad para comer y beber? Es cuando Pablo hablaba sobre las ofrendas, sobre lo que se movía el dinero en las iglesias. Porque muchos se habían involucrado en otros negocios. Y ese es el fracaso de muchas iglesias. Porque las iglesias hoy en día lo que ponen son institutos, son colegios, universidades, para lucrarse de dinero. No es con el fin de que usted sea salvo, porque salvo ya es. Eso lo hacen para recaudar dinero y hacerse millonarios, comprar aviones y demostrar al otro apóstol que es más bendecido por Dios. Eso no es ser bendecido, eso es mentira. No se crea esas cosas usted, amado apóstol. Óigase bien, ¿acaso no tenemos facultad para llevar con nosotros acá y allá una mujer hermana nuestra como los demás apóstoles? Claro que sí. Aquí dice el apóstol. ¿Y los hermanos del Señor y el mismo Cefas? Pregunta el apóstol Pablo, que llevaban sus mujeres y iban con ellas. Pero óigase, ¿o es que solo Bernabé y yo no tenemos facultad para no trabajar? Preguntaba Pablo. Porque Pablo también trabajaba. Decía Pablo que el que no trabaje, que no coma. Vamos a ver. ¿Quién milita jamás a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come del fruto? Mire, los pastores, evangelistas, maestros y todo el ministerio de Dios, del cuerpo de Dios, tiene derecho a comer del ministerio de la iglesia, a vivir, pero no a vivirlos a ellos. No hay que vivir con una vida de modestia, que no sea juicio para otro, para que digan este viaja aquí, este viaja aquí, este viaja allá,
y todo lo que hace se lo consume con su familia, lo disfruta con su familia. No, esto es para expandir el evangelio de Jesucristo y que no falte nada, que se pueda pagar un local, un lugar donde hay un sitio directo para adorar al Señor Jesús. Amén. ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Acaso no hablo estas cosas como hombre? ¿O no lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no embozales al buey que trilla. ¿Acaso se preocupa Dios de los bueyes? ¿O lo dice uno en todo por nosotros? Aquí está la respuesta. Por nosotros, en efecto, se escribió, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla con esperanza de participar de lo trillado. Hay que arar, hay que trillar para poder comer del campo y poder comer del rebaño, poder comer las uvas. Aquí lo dice. Es que habiendo nosotros sembrando lo espiritual en vosotros, es mucho que cosechemos lo carnal. Pues no, mire. Si otros participan de esta facultad sobre vosotros, ¿no hemos de participar nosotros con más razón? Pero no nos servimos de esta facultad, afirma Pablo, sino que todo lo que soportamos para no poner impedimento a la buena nueva de Cristo. ¿No sabéis que los que ejercen en el templo del templo comen, y los que se emplean al lado del altar participan? ¿Acaso no sabe el pueblo que los pastores evangélicos, los diáconos o los que sirven a la iglesia al 100% tienen que vivir de la iglesia? Claro que sí, pero no en una forma lucrativa, ni tampoco en una forma miserable, que no puedan pagar la casa, que no puedan pagar la luz, que no puedan poner gasolina. ¿Acaso los miembros de una iglesia no les cambia su vida cuando aceptan a Jesucristo? ¿Que dejan de malgastar su dinero en lo que no es pan? ¿Que ya sus hijos pueden ir al colegio? ¿Que sus hijos ya pueden vestir? ¿Que ya no hay guerras? ¿Que ya no hay combates en una casa? Dicen mucha gente, ¿no? Que nadie te diga que no hay problemas en una casa, discusiones. Por las discusiones del cristiano no son las mismas discusiones del mundano. Los problemas del cristiano no son los mismos problemas del mundano, son diferentes. Está Jesús por en medio. Amén. ¿No sabéis que lo que ejercen en el templo? Aquí lo dice: pero yo no me he servido de nada de esto, ni os escribo estas cosas para que en ello se cumpla en mí. Mejor en efecto es para mí morir, que no que alguien desvanezca mi ufanía. Aquí el apóstol Pablo dice: no lo digo para que me den de comer a mí. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Pero yo no me he servido de nada de esto, ni escribo esto para que me den. Igual lo estoy predicando yo. Lo que Pablo tenía el temor era que alguien se desvaneciera su fe, porque alguien se comportaba como un mundano dentro de la iglesia, como un mercader dentro de la iglesia. Por eso Jesús mismo volcó los mesitas a los mercaderes de la ley, porque en vez de sacrificar un cordero, sacrificaban un palomino o un cordero todo renco o choco. Entonces, yo digo esto: por evangelizar en efecto no hay fanía en mí, porque se impone la necesidad. Hay en efecto de mí si no evangelizare. Si lo hago por mi gusto, tengo recompensa. Si contra mi voluntad, es que se me ha confiado una administración. Mire lo que dice Pablo aquí. ¿Cuál es, pues, mi salario? Oiga, el salario de Pablo, ¿cuál era? El que al evangelizar exponga el evangelio sin recompensa alguna, para no usar de mi facultad lo que respecta al evangelio. ¿Cuál es el evangelio que predicamos nosotros? Si usted va a predicar allá afuera, que mucha gente nos pide, no para negocio, sino para que las almas se salven. Ese es el ministerio de Dios. No pensando en lucrarse, porque pastores de Estados Unidos, apóstoles de Estados Unidos, de América, de Centroamérica, siempre han venido y me han dicho: ¿qué tal ahí los hermanos para diezmar? Qué vergüenza, como se dice en catalán, ¿no? Qué vergüenza. Porque siendo libre en relación con todos, a todos me esclavicé para ganar a los más, y me hice para los judíos como judío, a fin de ganar a los judíos.
para los que están bajo la ley, como sujeto a la ley, sin estar yo bajo a fin de ganar a los que están bajo la ley. No estando yo sin ley de Dios, sino dentro de la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no tienen la ley. La ley de Cristo, una. Me hice débil por los débiles, con el fin de ganar a los débiles. Para todos me he hecho de todo, a fin de ganar en todo caso alguno. Y todo lo hago por el Evangelio, para llegar a ser copartícipe de él. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, pero uno solo recibe el premio? Ahí es diferente, pero aquí en el Evangelio otra. Dice aquí, corred así para obtenerlo. Y todo atleta se contiene en todo, aquellos para recibir una corona corruptible, nosotros para otra incorruptible. Yo pues corro, y no sin ver, y lucho, y no como quien azota el aire, sino que maltrato mi cuerpo y lo someto a esclavitud, no sea que predicando a otro sea yo mismo aprobado. Cierro aquí esta palabra. Digo una cosa, predicad el Evangelio por amor de Cristo. No acumuléis donde el orín corrompe y el ladrón hurta. Este es el Evangelio de Jesucristo y hay mucho para enseñar sobre lo que es la doctrina de Cristo. Pasa que no la están enseñando nadie. Todas las iglesias se contradicen, pero no sé por qué se han metido en los negocios mercaderes del Evangelio. Le están haciendo mucho daño. Saludos, que Dios me les bendiga y hasta pronto y hasta un nuevo vídeo. Bendiciones. El apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, Matías, los últimos en haber visto el Señor. Así lo dice la palabra del Señor. Saludos. Que Dios les bendiga y hasta pronto.